Hay momentos en la naturaleza que dejan a las personas sin palabras, cuando una fruta común crece de repente más allá de toda medida y rompe todos los límites que considerábamos imposibles. ¿Por qué una zanahoria puede ser tan pesada como una piedra? ¿Por qué una col puede expandirse como un bosque en miniatura? ¿Qué llevó a estas plantas a superar tanto su forma original? ¿Y qué secretos hay detrás de este tamaño gigantesco que casi nadie ve? Siga leyendo, porque este fascinante viaje le cautivará. Top 1. La calabaza gigante. Cuando esta calabaza gigante salió a la luz, la mayoría de la gente se quedó sin palabras. Con un peso de más de 1 tonelada, ya no se parecía a una verdura, sino a un ser gigantesco que dormía en medio del campo. Su diámetro podía ocupar casi la mitad de una habitación, y solo el hecho de estar a su lado hacía que la gente se sintiera inusualmente pequeña. Para levantarla del suelo, no bastaba un grupo de personas, se necesitó una grúa, eslingas especiales y todo un equipo de apoyo para moverla sin romper la cáscara, que soportaba una enorme presión interna. Pero lo que hace que esta calabaza sea tan especial no es su tamaño, sino el camino que llevó a su creación. El cultivador pasó años seleccionando cada semilla con un potencial de crecimiento superior, cuidando cada metro cuadrado de tierra y observando cada pequeño cambio climático. Cada día tenía que ajustar el riego con tanta precisión que incluso un pequeño error podría haber provocado que la calabaza dejara de crecer o reventara. Para protegerla de plagas y enfermedades, incluso tenía que revisarla varias veces al día, ya que un pequeño mordisco habría sido suficiente para arruinar meses de trabajo. Aunque no era apta para el consumo, ya que la calidad de la carne de calabaza no era buena, su verdadero valor residía en la carga de asombro. Nos recuerda que, cuando la naturaleza y el ser humano trabajan juntos, los límites aparentemente inalterables pueden romperse de la manera más espectacular. Top 2. La sandía gigante. Cuando se pesó esta sandía, la cifra mostrada dejó a todos mudos. Más de 150 gramos. Una fruta familiar pesaba de repente tanto como un adulto, suficiente para convertirla en una leyenda viva en el mundo de la jardinería. Ponerla en una mesa de cocina era impensable, ocupaba todo el espacio, e incluso un ligero giro podría haber hecho que la cáscara se agrietara bajo la presión de su propio peso. Para levantarla 2 personas no bastaban, había que usar tablas, soportes y planificar cada paso con cuidado, como si se moviera material de construcción, pero el viaje para crear esta sandía gigante fue aún más extraordinario que su propio tamaño. El cultivador supervisó durante horas, midió la humedad del suelo, controló la temperatura y dosificó cada cantidad de agua con tanta precisión que no fuera ni demasiada ni demasiado poca, porque incluso un pequeño descuido podría haber hecho que toda la sandía reventara, lo cual ocurre con frecuencia cuando supera su tamaño natural. Pero lo más sorprendente fue su sabor, dulce, jugoso, fresco como cualquier melón común. Así que antes de que alguien pensara en cortarla, a menudo se colocaba en un puesto de exhibición para admirarla como una joya de la agricultura, una clara prueba de que la naturaleza, cuando la perseverancia y la técnica se unen, puede crear cosas que asombran a las personas. Top 3. La col gigante. Hay verduras ante las que hay que agacharse para comprobar si son reales, y esta col gigante es una de ellas. Con un peso de más de 60 kilos, ya no se parecía a una col, sino a una cúpula natural cuyas capas de hojas se extendían en paredes verdes tan altas que un adulto podía desaparecer casi por completo en ellas. Al acercarse uno tiene la sensación de estar perdido en un bosque en miniatura, donde cada hoja es turgente y capta toda la luz que la naturaleza le regala. El secreto detrás de este tamaño excepcional no fue un milagro, sino un fenómeno que los agricultores experimentan muy raramente en su vida, una iluminación casi continua durante todo el día y toda la noche. En lugar del ciclo día-noche habitual, la planta absorbía energía continuamente, lo que permitía que cada capa de hojas creciera vigorosamente y se expandiera sin cesar. Pero paralelamente a esta ventaja, existía un enorme desafío. Incluso un pequeño cambio en la temperatura, la humedad o la infestación de plagas podía arruinar meses de cuidado. Aunque alcanzó proporciones gigantescas, lo especial de esta col fue que seguía siendo completamente comestible, incluso suficiente para abastecer a toda una comunidad. Cuando se expuso, se convirtió inmediatamente en el centro de atención
y recordó que los límites de las plantas a veces no residen en la semilla, sino en la paciencia del ser humano y en las raras condiciones naturales que se dan. Top 4. La zanahoria gigante. Cuando esta zanahoria fue extraída de la tierra, todos quedaron atónitos. Ya no tenía la familiar forma alargada, sino que se ramificaba en numerosos brotes como brazos retorcidos, pareciendo un ser surrealista que se arrastraba por el suelo. Con un peso de más de 10 kilos, se convirtió en un verdadero monstruo del arte de la jardinería y dejó a todo el que la veía preguntándose, ¿cómo pudo una raíz crecer tanto? La respuesta no vino de la magia, sino de la propia estructura del suelo. Si el suelo estaba demasiado compactado o contenía piedras, las raíces de la zanahoria tenían que abrirse paso a través de pequeñas grietas, y al hacerlo, se ramificaban en muchos brotes extraños. Pero para convertir esta anomalía en un récord, el cultivador había estado preparándose durante meses. Utilizó una capa de arena superfina, aseguró una estructura suelta para que las raíces pudieran crecer sin obstáculos, y controló diariamente la humedad para que el tubérculo no se rompiera ni se agrietara. Cuando la zanahoria gigante fue sacada a la superficie, fue inmediatamente tema de conversación. Aunque comestible, apenas nadie se atrevía a usarla para una comida, porque su verdadero valor residía en romper todas las ideas humanas sobre una verdura aparentemente tan familiar. Era una prueba viviente de la combinación de ciencia, perseverancia y la fuerza creativa de la naturaleza. Top 5. La patata gigante. Cuando se desenterró esta patata, uno apenas podía creer lo que veían sus ojos. Con un peso de casi 5 kilogramos, parecía más un pequeño melón que una patata. Solo un único tubérculo era suficiente para alimentar a toda una familia. Lo asombroso fue que conservó su forma familiar, solo que se agrandó en una medida que superaba todos los estándares habituales. Para alcanzar este tamaño, el cultivador aprovechó toda la fuerza de la tierra rica en nutrientes y la humedad estable. Las patatas son, por naturaleza, muy sensibles. Demasiada agua hace que el tubérculo se pudra. Muy poca agua detiene el crecimiento de inmediato. Por eso, el cultivador tenía que supervisar diariamente y ajustar la cantidad de agua para que el tubérculo pudiera crecer sin riesgo. Aún más notable es que esta patata gigante, a pesar de su tamaño, ha conservado su suavidad original y su sabor terroso, y se puede utilizar completamente en la cocina. Sin embargo, la mayoría de estas patatas no se comen, se convierten en símbolos, expuestas como prueba de la capacidad de las plantas para superar límites y de la asombrosa perseverancia del ser humano. Top 6. El rábano gigante. Este rábano era tan grande que cualquiera que lo veía tenía que dar un paso atrás. Con un peso de más de 30 kilos y una longitud que superaba con creces la capacidad de cualquier nevera, se parecía más a la raíz de un árbol joven que a un tubérculo familiar. Cuando fue levantado de la tierra, su forma larga, blanca y recta daba la impresión de una columna natural que acababa de ser extraída del suelo. Este crecimiento excepcional fue posible gracias a una capa de tierra profunda y extremadamente suelta que permitió a las raíces extenderse sin obstáculos hacia abajo. Además, las condiciones climáticas suaves y un suministro de humedad estable contribuyeron a que el tubérculo creciera de forma continua e intacta. Sin embargo, la parte más importante residía en la técnica del cultivador. Controló la humedad hasta el más mínimo detalle y supervisó diariamente para asegurarse de que el tubérculo no se agrietara o fuera atacado por plagas. Una pequeña desviación habría sido suficiente para destruir todo el proceso de meses. Lo que entusiasmó a la gente fue que, a pesar de su tamaño gigantesco, este rábano había conservado su frescura, su textura crujiente y su sabor natural y limpio, y podía utilizarse completamente en la cocina. Pero fue su tamaño excesivo lo que asombró a la gente, un recordatorio de que la naturaleza, cuando las condiciones son las adecuadas, puede crear obras que superan la imaginación humana. Top 7. El brócoli gigante. Este brócoli dejó asombrada a toda la comunidad de jardineros cuando alcanzó casi 16 kilogramos, una cifra que superaba todos los estándares normales. En lugar de un brócoli del tamaño de una mano, se expandió hasta convertirse en una enorme estructura verde, cuyas ramas individuales se unían como diminutos brotes para formar una verdadera cúpula. Colocarlo en un carrito de la compra era imposible, ya que su tamaño ocupaba casi todo el espacio y daba al observador la sensación de estar frente a un arbusto en miniatura,
y no ante una verdura común. La creación de esta cúpula verde no fue casualidad, fue el resultado de una variedad de planta con un potencial superior, tierra rica en nutrientes, humedad perfectamente mantenida y un clima estable y fresco. El cultivador tenía que añadir constantemente abono orgánico y supervisar cada pequeño cambio para que la planta no se regara en exceso ni sufriera deficiencia de nutrientes. Incluso con un tamaño récord, el brócoli conservó su contenido nutricional, rico en vitaminas y fibra, suficiente para preparar decenas de platos. Pero su mayor valor residía en el asombro que provocaba. Una verdura familiar se convirtió de repente en una obra de arte viva de la naturaleza, demostrando que los límites de las plantas son siempre mayores de lo que pensamos. Los 7 récords que acaba de descubrir no solo muestran el poder milagroso de la naturaleza, sino que también revelan la silenciosa perseverancia de las personas que, durante años, cuidaron cada centímetro de tierra, cada gota de agua, cuando las semillas adecuadas, un clima favorable y la persistencia humana se unen. Las verduras aparentemente comunes pueden crecer hasta convertirse en gigantes que rompen todos los límites. Esa es la verdadera belleza de la naturaleza, siempre tiene la capacidad de sorprendernos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje hasta el final. Si le gustan estas historias fascinantes, no se pierda nuestros próximos vídeos, donde la naturaleza aún tiene mucho que contar.